Buenas noches, hermanos. Siempre es una bendición el poder interceder unos por otros. De hecho, es una de las principales exhortaciones y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y he repetido a través de las cartas de Pablo que debemos estar orando unos por otros. Y sabemos que Dios contesta, pero hay tres formas en las cuales Dios contesta, ¿verdad? Cuando Él dice que sí, cuando Él dice que no, y cuando también dice que debemos esperar. Y en realidad, ¿verdad? Son los tres aspectos que debemos de considerar cuando oramos. Bien, hermanos, estamos los días miércoles estudiando la primera carta a los Corintios, y ya estamos ubicados en el capítulo número 15. Un capítulo que sin duda podemos decir que es el corazón, no solamente de esta carta, sino es el corazón de nuestra fe, porque Pablo precisamente está hablando de aspectos teológicos relevantes, una apología de la defensa en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya prácticamente estamos en el penúltimo capítulo, y la semana pasada, el miércoles pasado, que me tocó predicar, no esta semana que pasó, sino la semana anterior, hablamos acerca precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se estableció algo muy importante, la realidad precisamente de esta resurrección. Ya que Pablo menciona algo sumamente relevante para cada uno de nosotros como creyentes. Porque Él dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Pues es muy simple. Todos los creyentes estaríamos viviendo una mentira si Cristo no hubiese resucitado. Y eso sería lamentable, porque Él prometió, ¿verdad? No solamente pues estando ahí en su ministerio que Él habría de resucitar, sino que también a través de su resurrección, también a nosotros nos daría nuestra propia resurrección. Así que no podemos nosotros, ¿verdad?, desconfiar de esa hermosa promesa, porque el día de hoy estaremos viendo la resurrección de los creyentes. Así que, hermanos, imaginen eso, que estaríamos viviendo en una mentira. Todos nuestros esfuerzos en realidad no tendrían trascendencia, no valdría la pena reunirnos así como el día de hoy. Estaríamos orando, ¿verdad?, en el vacío, pidiéndole a un Dios y que en realidad no hubiese cumplido, ¿verdad?, lo que pues Él había prometido con respecto a la resurrección de su propio Hijo, la resurrección por su propio poder de nuestro Señor. Así que también no tendría o valdría la pena orar, o cualquier esfuerzo que se haga en nombre de Jesús. De hecho, entonces, hermanos, la misma Biblia no tendría validez, porque la misma Biblia nos da testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de la Biblia sabemos, creemos y vivimos de acuerdo a esta tremenda verdad. La verdad de que Cristo venció la muerte. Ahí en el versículo 1-3 de 1 Corintios 15 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está el propósito de su muerte. Pero un propósito que las mismas escrituras, ¿verdad?, testimonían, y es una defensa, es un aspecto apologético, porque ya estaba escrito, Él murió conforme a las escrituras. Y además que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y después vemos una serie de personajes que dan testimonio de esto como testigos oculares de la resurrección de Cristo. Dice que apareció a Cefas o a Pedro, y también después a los 12, refiriéndose precisamente a los apóstoles. Ahí no están dentro de ellos Judas, porque se suicidó, recuerden, ¿verdad?, sino precisamente el sucesor de Judas. Después, el sucesor de Judas, porque está hablando de 12, y después apareció a más de 500, dice a más de 500 hermanos. Y esto fue en una sola vez, de los cuales muchos viven aún. Y esto es impactante, hermanos, porque para el tiempo que estaba escribiendo precisamente esta carta
a los corintios, él puede decir: yo puedo tener testigos todavía vivos, todavía que están en esta tierra, que fueron testigos allá en Jerusalén de que Jesucristo resucitó. Ellos lo vieron y pueden testificar esto. Dice: y otros ya duermen, refiriéndose a que algunos quizás también, más bien algunos ya habían muerto en el Señor, porque aquí hace referencia del dormir, ¿verdad?, de la muerte de los creyentes. Y después apareció Jacobo, refiriéndose precisamente a su hermano, medio hermano de Jesús. Y después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, hermanos, queridos hermanos, la resurrección de Cristo dio sentido a la predicación de los apóstoles. Y todo creyente que ha puesto su fe en Jesucristo también da sentido a nuestra predicación o nuestro testimonio del Evangelio. Porque de otra forma estaríamos difundiendo una mentira. Su resurrección fue un evento público, no solamente para estos testigos, sino también recuerden que había precisamente una guardia de soldados ahí custodiando la cueva, la sepultura donde estaba nuestro Señor. Y cuando descendió ese ángel y removió la roca, o removió esta gran piedra, ¿verdad?, que era la puerta, la entrada precisamente de la sepultura, ellos huyeron despavoridos. Sabían que la tumba estaba vacía, que el cuerpo ya no estaba, porque fue lo que fueron a decir como noticia a los fariseos, al Sanedrín, y entonces, ¿verdad?, ellos les persuadieron por medio de dinero, por medio de un cohecho, a que no dijesen nada, sino dijesen que el cuerpo había sido robado por sus discípulos. Ahora, hermanos, Pablo en este momento está defendiendo la resurrección de Cristo. Y él pone en evidencia precisamente estos testigos de este hecho. Pero también sabemos que la iglesia de Corinto estaba situada en un lugar donde tenía alta influencia helenística, pues está precisamente en Grecia, en donde los filósofos, ¿verdad?, donde la filosofía común era agnóstica. ¿Qué quiero decir con eso? Ellos solamente creían lo que se podía comprobar. Dudaban de todo aquello que no se pudiese comprobar. De hecho, cuando Pablo, ¿verdad?, estuvo en Atenas y habló de la resurrección de los muertos, ellos simplemente se burlaron y dijeron: ya oiremos otra vez de esto. Sin lugar a dudas lo van a volver a oír, por lo menos por las personas creyentes de la iglesia de Corinto. Estas personas intentaban desacreditar la resurrección de Jesús. Ahora, hermanos, el cuerpo de Jesús jamás aparecerá en este mundo natural. ¿Por qué? Porque fue resucitado. Y aunque es claro que su resurrección fue corporal y que presentó características referentes a su muerte, porque sabemos por la misma palabra que cuando se presentó delante de Tomás y de los discípulos, él tenía las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado. O sea, es ese tipo precisamente de características referentes a su muerte. Él quiso conservarlas en su absoluta soberanía, como una identificación clara de que él era el Mesías prometido, que en su primera venida vino precisamente como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso queda como testimonio referente para que en su segunda venida todo ojo le verá y verán al que traspasaron. No habrá lugar a dudas de que se trate de otro personaje, sino de Jesucristo resucitado en ese cuerpo. Sin embargo, ese cuerpo, hermanos, fue glorificado. Este cuerpo sin duda es un misterio, hermanos. Esta situación, esta acción de parte de nuestro Señor Jesucristo es un misterio incomprensible para nosotros, porque va a romper con todas las leyes biológicas y todas las leyes físicas de un cuerpo natural como el de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos todavía están sujetos a precisamente a esas leyes materiales. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, y estoy hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros tenemos también esa característica, Él se presentará y tiene esos indicios, esas impresiones en su cuerpo, pero ya su cuerpo no está en el proceso de envejecimiento. Su cuerpo ya no es un cuerpo material y biológico como el de nosotros, en el sentido de una descomposición o en el sentido de que poco a poco se está corrompiendo. No existe ese tipo de características biológicas en un cuerpo glorificado, porque el deterioro y desgaste normal de ese cuerpo corrupto ya no está presente
en nuestro Señor Jesucristo. Entonces surgen dos preguntas. ¿Qué importancia tiene para nosotros que Jesucristo haya resucitado? Esa es la primera pregunta. Y número dos, ¿qué garantiza que nosotros también habremos de resucitar? Porque, hermanos, ¿usted cree en la vida eterna? Sin lugar a dudas. ¿Y cree que nosotros cuando morimos físicamente, nuestra alma, nuestro espíritu está con el Señor? Ahora, nuestra alma y nuestro espíritu todavía van a conservar características, no de nuestra personalidad, pero sí de nuestra identidad, de tal hecho que allá en el cielo, ¿verdad? Mi espíritu, si yo de morir antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, será reconocido como Juan Benítez. Y yo estaré pensando de la misma forma. Tenemos una referencia clara en la historia del rico y Lázaro, porque se pueden identificar a las personas. Con la transfiguración se identificó a Moisés y a Elías. Y así posteriormente vamos nosotros a entender de que nosotros seremos y tenemos una identidad propia. Y seremos resucitados en el futuro de forma integral con nuestro cuerpo. Así que en 1 Corintios del 35 al 58 vamos a continuar el versículo número 35 al 58 y lo vamos a hacer por partes. El versículo número 35 dice así: pero dirá alguno, y aquí Pablo está haciendo precisamente referencia a esas personas gnósticas que quizás, ¿verdad?, estaban introduciendo este tipo de enseñanzas de que la resurrección de los muertos no es posible. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora, hermanos, esta es una pregunta que todavía algunos se llegan a hacer, incluso algunos creyentes se llegan a hacer, porque surgen diferentes postulaciones y posiciones. Algunos creen que todos los creyentes de toda la... Bueno, vamos a pensar en esta dispensación de la gracia de que Cristo murió y que seremos pues transformados ahí en el arrebatamiento y recibiremos cuerpos glorificados, ¿verdad? Primeramente los que durmieron en Cristo y posteriormente los que se hayan quedado para ese momento. Nuestros cuerpos glorificados tendrán quizá la misma edad en la que nuestro Señor Jesucristo murió, 33 años. Pero esto es una postulación que no tiene sustento bíblico. Es una situación que solamente algunos quieren hacer, haciendo referencia a que nosotros seremos semejantes a Cristo. Pero la semejanza no tiene en realidad nada que ver con eso. Lo que sí podemos entender nosotros es que nuestro cuerpo glorificado tendrá una identidad, tendrá conciencia, tendrá incluso, ¿verdad?, ese tipo de reconocimiento que le debemos a nuestro Dios, porque le veremos tal como Él es. Y tendremos precisamente nosotros la capacidad, no la misma que nuestro Señor Jesucristo, pero capacidades diferentes a las cuales estamos viviendo el día de hoy. O quizás se ha preguntado, ¿verdad? Algunas veces se ha postulado esto. ¿Es correcto que los creyentes cuando mueran sean incinerados? ¿O no es correcto? Algunas personas han llegado a tener temor con respecto a esto. La realidad, hermanos, es que nada nos puede separar del amor de Dios. Incluso dice que ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Pero también nos hace pensar en relación a todos aquellos creyentes que murieron incinerados por causa de su fe, especialmente en la época de la persecución de Nerón, de Domiciano, emperadores que fueron agresivos contra los creyentes y llevaron a diferentes clases de muerte, pero una de ellas precisamente eran ser quemados. Se cuenta que quizás, ¿verdad?, después de ese tiempo, ya cuando hubo una persecución posterior durante la Edad Media o la Inquisición, en ocasiones, ¿verdad?, en las persecuciones que tenían en los diferentes templos construidos de madera, llegaban los días domingos, cerraban las puertas y quemaban ese lugar junto con los creyentes dentro. La posición que nosotros creemos y tenemos seguridad es que estaremos con el Señor. Así que Dios, este es otro misterio, Dios se encargará, ¿verdad?, de resucitarnos bajo precisamente las características que Él mismo ha establecido en su soberana voluntad. Porque alguno dirá, ¿qué pasa con todo el polvo? ¿Verdad? Que es cuando a veces quizás se avienta ese polvo del cuerpo incinerado. Dios se encargará de juntar todo eso. En realidad, hermanos, lo único que podemos saber es que si Dios tiene el poder para crear
de la nada el universo y con su propia palabra dar vida y con su propia también palabra crear todo el cosmos y además hacernos a nosotros criaturas con una identidad única, porque cada uno tiene una identidad única y lo podemos partir desde el aspecto biológico, porque cada uno, ¿verdad?, tiene una información de los ácidos nucleicos diferente. Por eso es que nosotros podemos identificarnos y ahora mucho más con respecto a la personalidad. Aunque seamos totalmente, vamos a decirlo así, muy parecidos en familia, unos gemelos o cuates como se les llaman mellizos, pero en realidad son diferentes también. Tienen su propia identidad, su forma de pensar, aunque físicamente se puedan parecer mucho, pero también son diferentes. Así que en esta iglesia de Corinto había algunos que dudaban de la resurrección. A estos, como lo dije, se llamaban escépticos, influenciados por esta filosofía griega donde se requería la demostración de cualquier argumento que se presentara. Ahora, hermanos, debemos diferenciar la sincera postura de quienes quieren saber sobre la resurrección, porque quizás, ¿verdad?, alguien que quiera y pregunte con una honesta y sincera, ¿verdad?, búsqueda de conocimiento. Pero también, hermanos, hay quienes son malintencionados y solamente con este sentido querían rebatirle a Pablo a los creyentes sobre algo que ellos consideraban que era imposible que sucediera. Seguramente, hermanos, lo que corre en la mente de cualquiera es que un cuerpo va en decadencia. Usted y yo lo sabemos. Desde su nacimiento, hay una frase que dice: cuando un hombre nace y empieza a morir, ¿no? Y es que en realidad, en el crecimiento biológico empieza a haber decadencia. Es cierto que un niño, ¿verdad?, con condiciones sanas, puede llegar a una plenitud de madurez y entonces viene una decadencia, pero lo va a haber. Pero entonces podemos pensar, bueno, ¿qué sucede con los niños que enferman y mueren prematuramente por cáncer, por alguna situación? Porque la decadencia biológica, ¿verdad?, se está dando de forma atípica, normal, quizás en esas personas. Así que, hermanos, piensen en esto. Una persona muerta, usted y yo, cualquier persona que muera, que esté en la sepultura, por más de 8 días, 15 días, aunque usted le quiera mucho, no va a desear verlo y desenterrarlo y llevarlo a la cama de su casa, porque ya está en putrefacción. Sabemos que esto ocurre y es de forma natural. Huele mal. De hecho, cuando ya se ha descarnado completamente el cuerpo, lo único que quedan son los huesos. Y aún así parece que los esqueletos todos se parecen y que todos son iguales, pero hay diferencias sustanciales. Incluso se puede identificar a una persona por medio precisamente de estas pruebas de ADN. Así que esa desintegración de los tejidos y el aspecto cadavérico, que parece que todos los muertos son iguales, y si lo pensamos de esta forma, sin duda, hermanos, podríamos decir que para los no creyentes es difícil creer que eso, putrefacto, pueda resucitar. La pregunta que hacen estas personas es: ¿con qué cuerpo vendrán? Y como lo he dicho, son algunas preguntas que a veces nos podemos hacer. Los padres, cuando estamos esperando un hijo, a pesar de que actualmente podemos tener un medio de ultrasonido, una imagen de cómo viene el niño, porque usted lo ve ahí, ¿verdad? Y lo primero que va a ver es la cabeza, porque es lo más grande que hay en un bebé, ¿verdad?, ahí en el vientre, y se la alcanzan a ver precisamente sus orificios de sus ojos y todo. Y aunque ya lo amamos, ¿verdad?, antes de que llegue, usted lo ve ahí, pero ninguno, hermanos, ningún estudio puede determinar cuál va a ser el sonido de su llanto. O si ya, ¿verdad?, al final de la gestación estaba balbuceando algunas palabras dentro. Quizás no sea así, porque pues lo que se intenta es que cuando el bebé nace, ¿verdad?, tenga llanto para que pueda pasar y entonces las cuerdas vocales empiecen a funcionar. Pero, hermanos, al final no podemos saber cuál es precisamente ese tono de su llanto. Tampoco pueden saber cuál es el color de sus ojos de una forma clara hasta que lo vean ya con sus ojitos abiertos, o cuál será el color de su piel o el color de su cabello. Y esto, hermanos, nos habla de que no hay nadie absolutamente igual a otro. Ahora, aquí en este sentido, pues ya hemos visto lo que es la realidad de la resurrección de Cristo, pero en los siguientes versículos Pablo utiliza una analogía. Vayan al versículo 36 al 38 de 1 Corintios 15. Y por favor pueden leerla, del 36
al 38. Adelante, hermanos. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. La palabra que utiliza ahí de necio se traduce como insensato. Incluso algunas traducciones también le pueden mencionar con una palabra más dura. Se lo dejo a su imaginación. Pero en realidad lo que está diciendo aquí, que no hay resurrección de muertos, o estás diciendo cómo van a resucitar esos cuerpos, van a ser iguales a los que tenemos. Se van a presentar las mismas cicatrices cuando nosotros hablemos de resucitar. Se van a presentar a lo mejor ese hueso roto o esa pierna corta. Entonces, ¿qué es lo que le dice Pablo aquí? Es un necio. Porque el cuerpo que ha de resucitar va a ser diferente. Con una identidad propia, claro que sí, pero diferente. Porque Dios restaura de forma completa e integral. Y entonces, la analogía de la semilla que utiliza aquí, porque dice el necio, lo que tú siembras, que obviamente está hablando de una semilla, no se vivifica si no muere antes. Está diciendo, la semilla se tiene que pudrir abajo de la tierra para que entonces pueda germinar. Y una vez que germina, hermanos, al salir de la tierra, al romper precisamente ese espacio de la superficie entre la tierra, ¿verdad? Y al salir hacia el sol, si esta planta requiere sol, no vamos a ver una semilla que brota, vamos a ver una planta con características diferentes a una semilla, con color diferente a una semilla, con constitución diferente a una semilla. De hecho, esa semilla prácticamente se desintegra y lo que se forma son raíces. Así que la analogía de la semilla es muy simple para entender esta verdad que es un misterio. La semilla no sale como semilla, sino en una planta, árbol, hortaliza o lo que sea que va a salir. Así de simple y así de complejo es la resurrección. Lo que se sepultó no ha de resucitar igual. No importa si murió como consecuencia de una explosión de un tanque de gas, porque a veces ni siquiera se pueden encontrar, ¿verdad?, piezas completas cuando surge una explosión de una persona que ha muerto así. O tampoco, hermanos, en medio de un incendio. O quizás alguien que desapareció en un océano, o si fuimos sepultados o incinerados, el cuerpo que habremos de recibir será diferente. Será diferente. Y así como Jesús no estará sujeto a las leyes físicas de la biología o de la física, lo que sí sabemos es que nuestras identidades permanecerán. Así como permanece la identidad a través de las almas o los espíritus de los que mueren antes del arrebatamiento. Si usted quiere una explicación científica, hermanos, con respecto a la resurrección, y se pudiese comprobar en un laboratorio, no se va a poder lograr, porque este es un evento sobrenatural. Este es un evento que solamente es dado por Dios, por la autoridad y por todo el poderío que representa dar vida. No se puede explicar. Ahora, en sí, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hermanos, el dudar de nuestra propia resurrección sería dudar de la resurrección de Cristo, porque Jesucristo mismo dijo de sí mismo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y ahí en Juan capítulo número 14, a través precisamente de esa enseñanza, dice que Él nos va a tomar a sí mismo y nos va a llevar a sus moradas celestiales. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Realmente, hermanos, Cristo siendo la verdad, no solamente tenía la verdad, sino siendo la verdad, podemos creer completa y llanamente de que nosotros también a su vez seremos resucitados. Ahora, hermanos, no vamos a encontrar una explicación científica. Es como tratar de entender cómo fue que Dios, del barro de la tierra, le dio aliento de vida al mismo hombre. Cómo es que después de formarlo precisamente de la tierra y Adán, ¿verdad?, que no está de más decirlo, bueno, significa rojizo,
en este sentido, hermanos, ¿cómo es que un pedazo de tierra, elementos que nosotros podríamos agarrar y tomar, escarbando un poco aquí afuera, cómo se puede dar vida y formar una criatura? Y sobre todo una criatura con la imagen de Dios. Ahora vamos a ver los contrastes, versículo 39 en adelante. Observen los contrastes. No toda carne es la misma carne. Y no estamos hablando de una carnicería, ¿verdad? Dice, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias. Aquí, de forma directa, da una diferenciación de cómo fueron creados. Los animales y las bestias solo con la voz del Señor. Y el hombre con el aliento de vida que exhaló de él. Otra la de los peces y otra la de las aves. Una diferenciación en cuanto a su biología y en el ecosistema que viven. Pero también dice hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Algunos precisamente han pensado con respecto a esto al cosmos, pero posterior a esta idea ya empieza a hablar un poco acerca del cosmos. Entonces, lo que quizás ¿verdad? Precisamente está hablando de la diferencia entre ángeles y personas mortales. Pero más allá de ello, este tipo de contraste nos habla también, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Aquí Pablo marca algunas diferencias importantes. Dios en su infinita sabiduría creó los cuerpos con características diferentes. ¿Han escuchado que los copos de nieve no son iguales unos de otros? Que todos son diferentes, que puestos al microscopio, ¿verdad? O puestos bajo precisamente un ambiente en el cual se puedan observar de forma detallada, todos los copos de nieve son diferentes. Si uno se adentra un poco en el estudio de la astronomía, se dará cuenta de que las estrellas, los mismos astros son diferentes. Así que, hermanos, también el hombre es diferente en cuanto a la creación, se le dio una característica única, fue creado a imagen de Dios. A imagen de Dios. Cuando aquí habla, hermanos, de la gloria de las estrellas, que habla acerca de la gloria del sol, la gloria de la luna, no se está refiriendo a cuerpos que son glorificados, se está refiriendo a las características que Dios dio a cada uno y que los hace diferentes de los demás. Ahora, estas características continúan en el versículo número 42. Dice, versículo número 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, con características diferentes. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahora, aquí hay que entender esto, hermanos, nuestros cuerpos son débiles. Por más que nosotros pensemos que somos, que tengamos una característica de cierta seguridad, de poder, de fuerza, en realidad esto es muy relativo, porque en el sentido de cualquiera que se enferma, no importa que vayas al gimnasio, la enfermedad va a hacer estragos en ti. Cuando habla acerca precisamente con respecto a la debilidad, se refiere a que el cuerpo físico que está sujeto a la muerte por consecuencia del pecado es débil, pero va a resucitar en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, y así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él es espíritu vivificante y también nos da vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual se refiere a nuestro cuerpo físico, que nace y que después, obviamente, tenemos que nosotros que tener un nacimiento espiritual a través de la fe. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Voy a continuar hasta el versículo número 50. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
esa imagen que nos dejó Adán, traeremos también la imagen del celestial. Seremos como Él es, como nuestro Señor. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. La incorrupción, perdón. Nuestro cuerpo, hermanos, será incorruptible, cuerpo glorificado. Y cuando se habla acerca de la glorificación de nuestro cuerpo, quiere decir que estaremos libres de toda influencia de pecado. Ya no estaremos sujetos a las tentaciones que Satanás pueda poner en nuestra vida. Nuestra mente totalmente e integralmente está acorde a la santidad de Dios. Y aunque conservaremos nuestra identidad, pero con aspectos radicales de gran diferencia, ya que estaremos revestidos de Cristo. Hermanos, esto debería a nosotros precisamente impactarnos. ¿Por qué? Porque todo lo que sufrimos ahora, todo por lo cual oramos, va a desaparecer. Estaremos en contacto directo con nuestro Señor. En esa comunión directa no estaremos pidiendo porque Dios nos sane. No estaremos pidiendo porque Dios quita de nosotros un aspecto de sufrimiento. No estaremos orando porque alguna otra persona por la cual tengamos como ser querido, ¿verdad? Dios lo rescate porque Dios sabe que ellos tendrían su oportunidad aquí en esta tierra. Nuestra mente ya no estará enfocada en sufrir, ¿verdad?, por aspectos que en ese momento, ¿verdad?, estaremos solamente enfocados en la glorificación, adoración y alabanza a nuestro Dios. Todo esto, hermanos, ¿verdad?, lo podemos comprender de una forma muy limitada, porque es un misterio cómo Dios va a realizar todo esto, porque nosotros lo vemos desde un aspecto de nuestra naturaleza y sobre lo que conocemos. Pero todo eso radica solamente en el conocimiento y poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el momento que habremos de recibir nuestros cuerpos glorificados? El versículo 51 hasta el versículo número 57 lo dice. Y aquí os digo un misterio. Cuando dice ese misterio, quiere decir que ya va a dejar de ser misterio, ¿verdad? Aquí ya lo está diciendo Pablo. Y dice así, no todos dormiremos. ¿A qué se refiere de que no todos dormiremos? No todos moriremos. No todos los creyentes moriremos. Pero todos seremos transformados. Esta palabra transformados es la clave. ¿En qué momento vamos a ser transformados nuestros cuerpos? Bueno, ahí lo dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda en abrir y cerrar los ojos? Un parpadeo que puede ser milésimas de segundo o un segundo para ser un poquito así exagerado, pero es rapidísimo, ¿no? El hecho de que lo podamos hacer. ¿Por qué utiliza Pablo precisamente esta comparación? Porque la transformación es instantánea, es rápida. Porque cuando seremos transformados, seremos llevados. No va a ser un proceso en que, a ver, Juan, te voy a llevar a estar conmigo en las nubes, pero traes tu mismo cuerpo pecaminoso, tu cuerpo con decadencias físicas, con enfermedad, vamos a buscar sanarte, y todo esto no es así. Es transformado de forma inmediata. Estaremos ahí. Y esto se hará a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Hace énfasis con respecto a esto, porque es un llamado, ¿verdad?, de nuestro Dios. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, esta palabra necesario siempre precisamente va a aplicar a algo que no se le puede dar vuelta, a algo que no puede ser, no tomado en cuenta, sino es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Por méritos de quién? Por méritos de Cristo. No solamente venció la muerte en su propia resurrección, sino nos dará victoria sobre nuestra propia muerte y corrupción en el momento que en ese abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, y seremos transformados.
Y el versículo 55 dice esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No existe. No existirá en ese momento. El aguijón de la muerte, quizás, ¿verdad?, cuando uno de nosotros va a morir en ese momento, tiene solamente eficacia sobre nuestra muerte física, pero no sobre nuestra muerte espiritual. Tenemos vida espiritual. Pero en ese momento va a ser sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto, hermanos, me habla de que una vez que las sepulturas son para esta tierra, las sepulturas son para este momento. No hay sepulturas en el cielo. Tampoco habrá sepulturas en el infierno, porque ahí estarán los muertos sin Cristo, sufriendo de forma eterna. La Biblia habla de varias resurrecciones. La más importante y la que nos da fe es la resurrección de Cristo, la que nos hace accesibles. Pero está la resurrección de los creyentes, la resurrección de los no creyentes. La resurrección de aquellos muertos que resucitaron cuando Jesucristo resucitó de su tumba. Dice que también resucitaron muertos en Jerusalén, que anduvieron ahí precisamente en la ciudad, dando evidencia del poder precioso que da vida a los muertos. Hermanos, dice entonces aquí, versículo número 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos habla con claridad sobre el tiempo en que nuestros cuerpos serán resucitados y glorificados. Esto es en el arrebatamiento. Los que hemos profesado fe en Cristo después de su resurrección, seremos transformados, porque es necesario ya que las moradas celestiales, ¿verdad?, se llenen con la presencia de todos aquellos que habrán sido precisamente salvos. Y estaremos frente a nuestro Dios 3 veces santo. Por eso es que debemos ser transformados, hermanos, porque estaremos frente a la santidad de Dios. El aliciente, último versículo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Después de presentar defensa a Pablo y de dar una explicación a la vez sencilla pero a la vez profunda, donde hay aspectos que, como les dije, son a veces no alcanzables por nuestro razonamiento, o por lo menos hasta que Dios empiece a aclarar más mi mente y me da más luz, ¿verdad?, con respecto a todo esto, aún así estaré limitado para entender cuál es precisamente esa forma en la cual actúa el poder de Dios sobre cuerpos corruptos para hacerlos incorruptibles, sobre cuerpos mortales para hacerlos inmortales. Pero entonces termina diciendo esto, hermanos, en base a esta seguridad que tenemos de la resurrección, hermanos míos amados, está firmes y constantes. Hermanos, no podemos vivir como si este futuro glorioso no nos importara. No podemos menospreciar la gloria futura de la cual nosotros experimentaremos y vivir vidas en vaciedad espiritual. No porque no tengamos el Espíritu en nuestras vidas, sino porque no estemos actuando en consecuencia. Si de alguna forma queremos manifestar delante de Dios que somos personas confiables, entonces debemos de ser firmes y constantes. La firmeza, hermanos, puedo decirlo de esta forma, tiene como hermana la disciplina. Si somos disciplinados en la Biblia, en orar, en asistir, nuestro carácter va a ser firme cuando vengan las pruebas. Nuestro carácter va a ser firme cuando veamos que la iglesia, algunos de los hermanos, está fluctuando, se tambalea, o que surge un problema dentro de precisamente este grupo eclesiástico, y entonces nos mantendremos firmes, porque no estamos asistiendo por el pastor, no estamos asistiendo por el hermano, no estamos asistiendo por la familia, estamos asistiendo precisamente en el llamado y en obediencia de nuestro Dios, de que debemos precisamente reunirnos, de que debemos orar. Y además dice constantes. ¿De qué habla la constancia, hermanos? ¿Usted es constante
en muchas cuestiones, aunque usted a veces, o yo, ¿verdad? Implícitamente no nos damos cuenta, pero queremos ser constantes. Si usted quiere ser tenaz en aprender un idioma, va a ser constante en aprenderlo, en tratar de escucharlo y en tratar de hablar. ¿Qué tan constante es en su lectura? ¿Qué tan constante es en predicar el Evangelio? Dice así: somos personas confiables, firmes y constantes. El reflejo de estas actitudes se verá cuando crezcamos en la obra del Señor siempre, porque dice creciendo en la obra del Señor siempre. Es el reflejo de una vida firme y constante. Porque cuando hablamos, hermanos, acerca de edificación, y decimos los pastores queremos edificar a la iglesia, un discipulador quiere edificar a su discípulo. Un maestro de escuela dominical quiere edificar a sus pequeños. No está hablando de darles simple teoría, está hablando de formar carácter cristiano. Así, hermanos, como nuestra fe no es vana, porque Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos, tampoco nuestro trabajo en el Señor lo es. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar y vamos a hacer. Padre bendito, Señor, tenemos que reconocer que a veces nos olvidamos de las verdades más profundas y escriturales que tú quieres, Señor, darnos a conocer, pero que afecten nuestra vida. Porque, Padre, este aliciente, esta motivación, si de alguna forma lo tengo que expresar, Señor, que quizás no sea la más correcta, porque no estamos hablando de cuestiones solamente emocionales, estamos hablando de convicciones profundas, Padre, que deberían llegar a nuestra mente para saber y entender, Señor, que cada esfuerzo, por muy pequeño, Señor, que a veces pensemos que sea, tú lo puedes ocupar para tu gloria y para el extendimiento del reino. No hay, mi Dios, esfuerzo que no se pueda notar a veces en la iglesia. El esfuerzo de saludar a alguien cuando, Padre Santo, salimos de un culto. El pequeño esfuerzo, Señor, de extender nuestra mano a quien necesita levantarse. El poder, Padre Santo, transportar a alguien, Señor, ya sea a sus casas o también, Padre bendito, a un hospital o a cualquier tipo de situación que requiera una necesidad, Señor, legítima, Padre bendito, no son esfuerzos en vano. Padre, también podemos entender, Señor, que debemos estar firmes aprendiendo de ti. Constantes, Señor, en todo aquello, Padre Santo, que nos va a llevar, Padre, a poderte, Señor, agradar. Hacerlo con fe, porque sería imposible agradarte sin ella. Y mi Dios bendito, no sabemos en realidad hasta qué momento tú nos habrás de llamar. Ya sea, Padre Santo, a través de nuestra muerte física, o ya sea porque tú vengas, Señor, y tú nos arrebates juntamente con todos, Padre Santo, los hijos tuyos. No lo sabemos. Pero, Padre bendito, permite, Señor, de que estemos activos. Que estemos tan vivos en la vida, Señor, cristiana, que podamos decir, Padre Santo, que el vivir, Señor, en ti, en Cristo, Señor, Padre Santo, nos llevará a parecernos más a ti, y el morir, Padre Santo, en ese momento será ganancia para nosotros. Padre, te doy toda la honra y la gloria, y te pido, Padre bendito, de que tú nos ayudes. Cualquier cosa que hagamos en tu nombre es para exaltarte a ti, Señor, no para exaltarnos nosotros. Es para, Padre Santo, glorificar tu santo nombre y que la gente, Señor, la iglesia, nuestra familia, pueda captar, Señor, el sentido de que lo hacemos por amor a tu nombre. Y te doy, Señor, la honra y la gloria. Y, Padre Santo, haznos siervos más eficaces, más diligentes, más, Padre Santo, comprometidos. Y bendice, Señor, esta iglesia. Se han puesto, Señor, en oración las actividades. Padre, quizás falta esfuerzo de parte, Señor, de nosotros o de los jóvenes, Señor, en su caso, cuando, Padre bendito, tengan que invitar. No permitas, mi Dios, que se queden, Señor, con el sentir. Tú impúlsanos
porque es tu Espíritu, Señor, quien obrará en sus vidas, para que pueda, Padre Santo, otros jóvenes conocer, Señor, a tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Esto pues representará, Señor, sin lugar a dudas, un bien para nuestra sociedad, pero primeramente un bien para ellos, Señor, espiritualmente hablando, porque, Padre bendito, tendrán asegurada, Señor, una morada celestial allá contigo y junto con nosotros. Padre bendito, esperaremos y experimentaremos esa resurrección, Padre hermosa, con cuerpos diferentes. Ni siquiera podemos imaginarnos, Padre, cómo será. Pero mi Dios, lo indescriptible, los misterios, Padre, la soberanía y todo tu poder, Señor, sabremos que serán manifestados a favor nuestro. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Amén.